cómo hacemos, porque hay muchos modelos hospitalarios o modelos de procuración conviviendo en Argentina. Ustedes quizás vean alguno, o porque están en ese lugar, o porque son los que conocen, pero hay varios modelos y los vamos a comparar a ver cuál es mejor y cuál es peor, o cuál aplica o cuál no aplica a cada uno de sus lugares. Para empezar, ¿cómo llegamos hasta donde estamos hoy? Eso que yo les pongo acá, ese gráfico que tienen ahí, es la cantidad de potenciales donantes que se detectaron en Argentina en lo que va del siglo, desde el año 2000 hasta el 2024. ¿Sí? Los potenciales donantes son los pacientes, esto lo vamos a ver la clase que viene, los pacientes que se registran en el programa Glasgow 7, que es un programa en el cual todas las terapias intensivas de Argentina debieran registrar para que se puedan seguir los pacientes que están en coma con lesiones estructurales del sistema nervioso central, que es de donde probablemente o es de donde pueden aparecer los donantes. ¿Sí? Y como ven, en Argentina, con vaivenes, hay una tendencia clara a ir aumentando. Entonces eso nos pudiera hacer sentir satisfechos, es decir, parece que estamos trabajando bien. Cuando uno se fija a ver qué fueron pasando en estos años, se encuentra con que empezamos con un marco legal que era la ley 24.193, no vamos a hacer hincapié, pero sí que a partir del año 2005, 2006, apareció una nueva ley que introduce ese artículo que dice ahí, en el que se introducía la figura del donante presunto. Fue un hecho importante, fue cuando empezamos a preguntarles a las familias qué había dicho la persona que falleció respecto a la donación, en vez de decirle qué quieren hacer con respecto a la donación. ¿Sí? Le preguntamos a la familia e intentamos que la familia nos cuente si el donante se había manifestado, si el paciente fallecido se había manifestado, y hacíamos lo que ese paciente en vida había dejado dicho, si es que lo había hecho. Después de eso, en el 2018, y se terminó de implementar en el 2019, aparece la que les debe sonar a muchos de ustedes, que es la Ley Justina. ¿No? La Ley Justina es conocida por el Vox Populi, es todos somos donantes a menos que digamos lo contrario. Es bastante más que eso, la Ley Justina es un librito, de hecho, tiene un montón de artículos y regula toda la actividad de la donación y del trasplante en Argentina. Pero bueno, por ahí socialmente es conocida como por eso, ¿no? Como que es la ley que dice que todos somos donantes a menos que se diga lo contrario. Después de la implementación de esa ley hubo un gran crecimiento de la donación que terminó con la aparición de la pandemia en el año 2020. Nos caímos a pedazos, se cayó un montón la donación. Perdón, ¿eh? Ok, bueno, ahora lo veo. Estamos en clase. Y en el medio de eso, el INCUCAI intentó, o viene intentando, establecer algunos programas que mejoren la situación de la donación. Vamos a hablar un poco hoy de los dos que están en la punta. El Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, que generó un marcado aumento en la detección de los posibles donantes, y el que está actualmente en funcionamiento, que es el programa Procurar, en el cual algunos de ustedes están trabajando, que es el que genera o crea las UPROT, las unidades de procuración y trasplante que hay en algunos hospitales en el cual ustedes están. Quiere decir que a principios de siglo estábamos en una situación así de estancamiento, se vio un crecimiento muy grande a partir del cambio de ley y del programa federal. Nos volvimos a estancar, crecimos un montón a partir de la implementación de la ley 27447, nos caímos al precipicio con la pandemia y bueno, ahora estamos en un proceso de recuperación. Veremos hacia dónde nos lleva la implementación del programa Procurar y bueno, lo que nos depare el futuro acá en Argentina. Y si encima miramos que dentro de esa cantidad de posibles donantes le ponemos el puntito rojo, la parte roja, es la cantidad de esos posibles donantes que se manifestaron en contra de la donación, ya sea porque su familia lo dijo a principios de siglo o porque ellos se habían manifestado por algún canal en contra de la donación. Vemos que la oposición familiar o de la persona parecería ser un problema que ya es casi inexistente, ¿no? Y eso nos hace poner muy contentos. Sin embargo, como yo les digo a todos, fíjense que el número abajo, el numerito que aparece abajo de cada columna, es la cantidad de donantes que fueron apareciendo año a año. El 2024 está incompleto ahí, terminó siendo parecido al 2023.
Entonces uno podría pensar, bueno, estamos creciendo la detección de donantes, la oposición familiar es casi nula, estamos contentos, vamos bien, pero probablemente nos estemos mirando en un espejo, creyéndonos bastante más lindos de los que somos, y eso vamos a analizarlo ahora. Ahora les voy a pedir que vamos a analizar algunos datos, que ustedes presten atención para entender de qué se trata esto de lo que vamos a hablar. A los donantes no los trae la cigüeña, ¿no? Los donantes aparecen, como dijimos hoy, a partir de pacientes, los de muerte encefálica, a partir de pacientes que tienen lesiones graves. André, please, si podemos ir estudiando a los que se olvidan el micrófono abierto, gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, les decía, los donantes vienen de algún lado. Los donantes vienen, los donantes de órganos a partir de muerte encefálica, vienen de pacientes que ingresan a las terapias intensivas con lesiones neurológicas muy graves y que evolucionan a la muerte encefálica. Entonces, hay un programa, que es el programa Glasgow 7, que intenta registrar estos pacientes y seguirlos, ¿no? Para que cuando evolucione a la muerte encefálica poder intervenir y transformarlo en un donante. Y las provincias que en los últimos 6 años les fue muy bien, que tuvieron buena cantidad de donantes y generaron, y que estuvieron activas en la donación, tienen en común que anduvieron en más o menos detectaron 150 pacientes en Glasgow 7 o menos por millón de habitantes durante el año. ¿Sí? O sea, si una provincia tiene 1 millón de habitantes, ese año tuvo registrado y seguimiento más o menos 150 potenciales donantes. Si la provincia tiene 2 millones de habitantes, bueno, serán 300, y si la provincia, no sé, es la provincia de Buenos Aires, que para hacer números redondos tuviera 10 millones de habitantes, tendría que tener registrados 1.500. Las provincias que anduvieron bien, anduvieron en 150. Muchas provincias no registraron esa cantidad, ¿sí? Pero las que anduvieron bien. Y sabemos por la bibliografía, por eso les puse ahí PubMed, digamos, la bibliografía de medicina crítica, que la mortalidad que tienen globalmente los pacientes de estas características ronda el 66%. 2/3 de los pacientes fallecen, ¿sí? De los neurocríticos graves. Las hemorragias subaracnoideas, los ACV hemorrágicos graves, los traumas de cráneo graves, los posparos con anoxia cerebral, las meningoencefalitis graves, todas esas, globalmente esa población de pacientes tiene una mortalidad alta del 66%, que es de donde vamos a ir a obtener los donantes. Y que esos pacientes están en terapia intensiva en general o en servicios de emergencia, en servicios donde hay pacientes críticos, donde hay respiradores, ¿no? Y en los servicios de buena calidad, los que van a morir en muerte encefálica, mientras que en los que no pueden trabajar de manera adecuada, van a morir en parada cardíaca. Piensen ustedes en su servicio, ¿no? Entra una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, de 50 años, que tiene bastante sangre, entra con un Glasgow de 6 en 15, 5 en 15, y se interna, y vamos a intentar salvarle la vida. Ese paciente, si le toca en suerte sobrevivir, va a salir de la terapia 15, 20 días después del ingreso, después que tratamos el vasospasmo, que tratamos las complicaciones, que le medimos la PIC, que tratamos la hipertensión endocraniana, etcétera, y se embolizó, se clipó, va a estar 20 días en terapia intensiva, y si tiene suerte va a salir vivo y se recuperará, y si no tiene suerte, la hemorragia subaracnoidea esa debiera morir por muerte encefálica, a partir del edema que generó el vasospasmo, ¿no? Ahora, antes de llegar a esa situación de muerte encefálica o alta, es posible de que ese paciente tenga infecciones, tenga trastorno del medio interno, no se lo alimente mal o bien, se escare, no se escare, tenga accidentes con el respirador, se autoestube, esté bien ventilado, mal ventilado. Todas esas cosas, si son malas, van a impedir que el paciente llegue al alta o llegue a la muerte encefálica. Quiere decir que en los lugares donde la atención del paciente crítico es deficiente, habrá muchas paradas cardíacas y pocas altas y muertes encefálicas, y en los lugares donde se atiende bien a los pacientes, habrá más altas, pero también va a haber más muertes encefálicas. Eso es un concepto importante que hay que entender, porque más de una vez alguno va a escuchar, ahí hay donantes, entonces no me lleven ahí porque te morís. Y no, si llegaste a la muerte encefálica y por lo tanto llegaste a la donación, quiere decir que te cuidaron muy bien y que te tocó en esa lotería la muerte encefálica y no el alta, pero en los lugares donde no hay muertes encefálicas tampoco hay altas.
¿sí? Porque los pacientes se mueren, se paran antes de llegar a esa situación. Bueno, globalmente uno dice que mientras mejor es la calidad de atención, mayor va a ser la relación muerte encefálica parada cardíaca. De los que llegan a muerte encefálica, entonces, o de esos Glasgow 7 que registramos al ingreso, el 33%, 66% dividido 2, evolucionarán a la muerte encefálica si está bien tratado el paciente. Y además hay bibliografía, en este caso de la Sociedad Española de Terapia Intensiva, que dice que el 40% de los que llegaron a muerte encefálica podrían no ser donantes por contraindicación, por oposición, por parada cardíaca después de la muerte encefálica, etc. Quiere decir que, para ponerle número a todo esto, uno podría decir que por cada 1.000.000 de habitantes debiera haber 150 por año que podrían ser donantes, de los cuales 50 evolucionarían a la muerte encefálica y de los cuales 30 debieran transformarse en donantes de órganos. 30 donantes por 1.000.000 de habitantes. Eso es un número razonable, siendo conservador, no muy exigente en las condiciones que vemos a la izquierda. Y cuando volvemos a analizar los datos de Argentina, vemos que en el 2024 hubo 830 donantes en todo el país y que con esa cuenta debiéramos haber tenido 1.350. Entonces, parece que la cigüeña, en vez de traernos los donantes, medio que nos los está afanando, ¿no? Nos está robando algunos y nos faltan muchos donantes. Así que no nos va tan bien como parece ese gráfico inicial que optimista, donde parece estamos creciendo y casi no tenemos oposición, etcétera, etcétera. Nos están faltando un montón de donantes. Y está bueno porque además uno puede compararse con lugares a los cuales sí tienen muchos donantes. Entonces yo ahí les puse para comparar Argentina, con sus 17 donantes por millón del año pasado, con España, la columna del medio, y ahí está el estado de Santa Catarina, en Brasil, que tiene 10 millones de habitantes, pero podríamos sumarle el de Paraná, que es un estado vecino a Santa Catarina, están al sur de Brasil, o sea, tienen cosas en común con nuestro país, que sin tener asistolia también tienen 50 donantes por millón. Los dos estados sumados tienen 25 millones de habitantes y ellos tienen 50 donantes por millón solo a partir de muerte encefálica. España, que es el país que vamos a muchas veces mencionar como referencia mundial, tiene 50 donantes por millón, pero más o menos la mitad son en muerte encefálica, la columna, la parte verde, y la otra mitad son donantes en asistolia. En Europa o en países del primer mundo, la evolución a la muerte encefálica está disminuyendo porque tienen cada vez menos violencia, cada vez menos traumatismo grave por accidentes, tienen mucha mejor evolución de las patologías cerebrales agudas porque tienen mucho mejor acceso al tratamiento precoz, en fin. Entonces la evolución a la muerte encefálica disminuye, pero ellos están compensando eso con la generación de donantes en asistolia. Bueno, ambos modelos, un modelo más de tercer mundo como el de Santa Catarina y Paraná, o un modelo de primer mundo como el de España, generan, cuando trabajan muy bien, 50 donantes por millón y nosotros tenemos 17, ¿no? Entonces decís, a la derecha tienen los datos de los datos de Argentina. Entonces uno dice, bueno, hay donantes reales, la parte verde de la columna son esos, y entonces los que llegaron a muerte encefálica y no fueron donantes, ¿por qué puede ser? Y bueno, por contraindicación o parada cardíaca o por oposición familiar. No hay otra opción. Entonces, si les sumamos los que tuvieron parada cardíaca por la causa que sea, contraindicaciones o por lo que fuera, sumaríamos 4 donantes por millón al número que tenemos. Y si a eso le sumamos la oposición familiar, sumaríamos otros 2 donantes por millón. Y nos falta todo eso. ¿A alguien se le ocurre dónde está o qué nombre le ponemos a eso? Si quieren, abre el micrófono y lo dice. Anímense. Y potenciales donantes que no han sido denunciados correctamente en el Sintra. Exactamente. De hecho, el nombre que le damos a eso, para echarle la culpa a los demás, es falla en la detección. ¿Sí? Como vos decís, nadie los denunció. Denuncia es una palabra media fea, pero es lo que así le decimos, ¿no? O sea, en eso, el paciente ese que tenía una lesión neurológica aguda está en una terapia intensiva. Una terapia intensiva en la que probablemente alguno de ustedes estaba trabajando.
y sin embargo el sistema de trasplante de donación nunca se enteró. Entonces no fue donante, pudiendo serlo, ¿no? Y le decimos falla en la detección, pero ahora vamos a corregir un poco ese término porque habría que erradicarlo, porque falla en la detección es algo que uno no se da cuenta o que no está o que por algún motivo se nos pasa por delante y no lo vemos, y no es tan así. Para empatar España debiéramos sumar la misma cantidad de donantes que tenemos ahora a partir de muerte encefálica y duplicar o hacer la misma cantidad en donantes en asistolia, o sea que evidentemente hay un montón por avanzar, y pudiéramos ponerle número a eso, ¿no? De ese pedacito que sí conocemos porque está en el Sintra, o sea, los 2 donantes por millón que perdemos por oposición y los 4 donantes por millón que perdemos por parada cardíaca, contraindicaciones, etcétera, son 90 donantes al año y 180 donantes al año respectivamente, lo cual es un número que no está mal. O sea, si eso fuera el problema, no es un problema para un sistema como el argentino. El problema es estos que no sabemos dónde están o que nunca llegan a ser detectados, porque ahí tenemos más o menos 600 donantes en muerte encefálica en Argentina, que estamos perdiendo, y unos 800, 900 en asistolia que estamos perdiendo si fuéramos como España, ¿no? O unos 1.500 en muerte encefálica si nos comparamos con Brasil, con estos estados de Brasil, no con todo Brasil, con estos estados de Brasil que tienen 20 millones de habitantes sumados, un poco más, así que es comparable, no es una población chiquitita. Entonces estamos perdiendo muchos donantes. Y olvidémonos de los que conocemos, porque además es un número razonable, olvidémonos de esos y concentrémonos en los donantes que no sabemos por qué no detectamos y perdemos, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre hipotetizar por qué los perdemos? No sé, les voy a preguntar por provincia y alguno que se anime de esa provincia abre el micrófono y lo dice, después lo vamos a ver si es verdad. No sé, en La Rioja, por ejemplo. ¿Algún riojano? ¿Por qué les parece que en Argentina perdemos esos 1.400 donantes que están en la terapia de algunos de sus hospitales y que sin embargo no es por muerte, no es por parada cardíaca y no es por contraindicación y no es por negativa, nunca nos enteramos que pudiera haber sido un donante de órgano? ¿Algún riojano, por ejemplo? Les voy preguntando así al azar, así no se aburren tanto. Puede ser, por ejemplo, nosotros estamos en UTI pediátrica, una de las causas me parece, ¿no?, que ante la situación, ¿no?, tratamos de hacer hasta lo último sin considerar, ¿no?, este score de Glasgow 7 y esto que por ahí vos nos explicaba, la potencialidad de que sea irreversible y por más que hayamos hecho todo, que es un posible donante. Creo que subestimamos ese dato y nunca lo notificamos. Y obviamente llegamos hasta el fallecimiento final del paciente con la parada. Bien, eso explicaría por qué perdemos donantes en asistolia, que son los pacientes que tienen mala evolución, que van a ir a la parada, que no tienen pronóstico y sin embargo en las terapias intensivas los seguimos tratando hasta que va inevitablemente a la parada cardíaca. Y por ahí antes se pudiera haber transformado en un donante, ¿no? Pero los que tienen muerte encefálica ya están muertos, tienen muerte encefálica. Y sin embargo, ahí estamos perdiendo unos 600 donantes, a pesar de que ya tienen que haber evolucionado a la muerte encefálica, porque eso es lo que en los países que le está yendo bien, proporcionalmente debiéramos tener. Y sin embargo, esos pacientes tampoco los encontramos, ¿no? Yo entiendo que para la donación en asistolia, que vamos a hablar después qué es eso para los que no sepan, nos queda un camino largo porque la adecuación del esfuerzo terapéutico es algo que todavía estamos bastante lejos en muchos lugares, pero tiene que haber habido, más o menos en Argentina, el año pasado, 2024, unas 1.000, 1.200 muertes encefálicas que debieran haber sido esos 600 donantes, y sin embargo, nunca nos enteramos. ¿Alguna otra idea de por qué? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Me estás? parece que también puede influir mucho, no sé, en mi humilde opinión, que no tenemos una cultura de procuración y trasplante de órganos. ¿No Tanto tenemos en las quiénes? salas de emergencia,
el equipo de salud. En la Bueno, sala de emergencia como en las terapias intensivas. sí, Puede ser exacto. uno. Evidentemente el problema está dentro de los hospitales, de los centros de salud donde nosotros trabajamos. Pero vamos a analizar, porque en general, adentro de los hospitales trabaja gente que es buena, ¿no? Siempre menciono esto. Estamos trabajando ahí en general por poca plata, en condiciones a veces muy desfavorables, y en vez de poner un kiosco, seguimos trabajando ahí. Entonces, en general, ahí en las terapias intensivas, en las salas de emergencia, trabaja gente que es buena. Sin embargo, por algún motivo, sigue faltando esto de avisar de que hay una muerte encefálica. Miren, yo les voy a ir mencionando algunas causas que yo he pensado, y probablemente en alguna o algunas de esas se puedan encontrar reflejados en sus lugares. Después charlamos sobre eso. Primero, algunos lugares no ingresan los pacientes que tienen lesiones, los potenciales donantes, los pacientes que tienen lesiones neurológicas muy graves a la terapia intensiva. Esto suele ocurrir a veces en terapias de hospitales públicos. El paciente entra a la guardia, lo traen con un trauma de cráneo severo, o lo traen con una ACV, ya viene, no sé, descerebrando, con un hematoma importante. El neurocirujano dice, no, esto no es quirúrgico, no lo vamos a operar. Y entonces ese paciente, que es un potencial donante, queda en la guardia y esperando la parada cardíaca. O sea, el potencial donante no entra al lugar donde se lo podría sostener. Y uno debiera pensar que ese potencial donante debería entrar a la terapia a recibir cuidados, no por él, evidentemente, o sí, porque más de una vez hemos tenido pacientes con muy mal pronóstico que se recuperan. Después les voy a contar una anécdota, o en algún momento se las voy a contar. Pero eventualmente porque es un potencial donante y con el adecuado cuidado, ese paciente se va a transformar en sobrevida quizás para varios más. Entonces, en muchos lugares deciden que esos pacientes no entran a la terapia intensiva. Algunos proponen, dicen, no, lo que pasa es que la terapia intensiva, en muchas terapias no saben distinguir la muerte encefálica. Y yo digo, a mí me parece bastante incorrecta eso lo puede decir alguien que no trabaja en terapia intensiva. Lo he escuchado varias veces, porque puede ser que muchos o muchas terapias no sepan aplicar o diagnosticar correctamente la muerte encefálica. Pero cuando hay un paciente que entró por una lesión neurológica aguda y está midriático y se hipotensa y deja de orinar, o viene la enfermera y te dice, che, doctor, me parece que este ya está. O cuando vas y lo mirás y le abrís los párpados y ves que está midriático, más allá de que por ahí no sepas exactamente cómo es el protocolo argentino o del país que estés, ya sabés que ese paciente tiene, digamos que está evolucionando la muerte encefálica o que probablemente evolucione la muerte encefálica. Entonces, no saber distinguir la muerte encefálica en terapia no parece una causa de esta falla en la detección. Porque algunos dicen, no, hay que capacitar en muerte encefálica. Está bien, nunca viene mal la capacitación, pero que ese paciente probablemente esté muerto o esté muriendo, lo sabemos todos en la medicina crítica. Y algunos proponen que no llegan a muerte encefálica. Esto es muy de los pediatras, que dicen, no, los pacientes nuestros no llegan a muerte encefálica. Y que los pacientes que tienen un pronóstico de fallecimiento no lleguen a muerte encefálica tiene dos opciones. O somos mejores en términos asistenciales que los españoles, por ejemplo, o hay mucha parada cardíaca, precoz o tardía, pero mucha parada cardíaca. Y yo creo que en esa situación estamos más cerca de que hay mucha parada cardíaca, ¿no? Que a veces no la vemos porque en terapia intensiva nos ponemos contentos porque decimos tengo tantos egresos vivos, y a veces ese egreso vivo se va a una sala de crónicos y termina muriendo a los 2 meses, penosamente, pero debería considerarse como una parada cardíaca, no un egreso vivo el que vuelve a casa a reintegrarse a la sociedad, debiéramos contarlo así. Pero lo que sí está claro es que muchas veces no llegan a muerte encefálica, no porque seamos mejores que los españoles en términos de terapia intensiva, sino porque, bueno, tenemos unas cuantas falencias, entonces no llegan a muerte encefálica. Y también, muchas veces llegan a muerte encefálica, pero no avisa. La terapia intensiva no avisa a quién, y al CUCAI o al UPROT o a quien le tenga que avisar para iniciar el proceso de donación. Que cuando veamos la ley en un par de clases vamos a ver que es una obligación. La ley dice el médico o el personal a cargo de ese paciente está obligado a iniciar el proceso de donación. Y sin embargo,
esos 27 donantes por millón que perdemos todos los años y más todavía muertes encefálicas, que la ley dice que lo tiene que hacer. ¿Y por qué? Y primero porque les molesta el donante en la UTI, ¿no? O en la cama. Esto es muy común en los lugares privados, porque a veces porque tienen cobertura, a veces porque la familia está pagando la asistencia. En muchos países latinoamericanos la asistencia la paga directamente la familia, ¿no? Entonces vos le tenés que decir, bueno, está muerto. Y el proceso de donación va a llevar 1, 2, 3 días. ¿Y quién paga eso? Entonces, en algunos casos, le vas a decir que lo pague la familia, la prepaga o la obra social va a decir yo no cubro esto, bueno, está previsto, pero es un problema que quién cubre eso, o tengo pacientes para subir, o tengo que interrumpir la lista quirúrgica y ya tengo un paciente que está fallecido. Entonces la realidad es que les molesta el donante. Dicen, no, listo, que no, ni avises y deja que evolucione la parada y ni empezamos el proceso de donación. Muchas veces le molesta el equipo de procuración adentro del hospital, adentro de la terapia, por diferentes motivos, ya sea el que viene a hacer el diagnóstico o el que viene a ablacionar. Es bastante común. De hecho, hace poquito tuvimos una experiencia, lo charlé con una becaria del año pasado de Córdoba que me decía, me tienen cansado, esto no lo hago más, porque el equipo de procuración no había sido empático con ella, que estaba trabajando hacía 24 horas bueno, discutieron, bueno, pasaron cosas, o muchas veces los que vienen a ablacionar al hospital, vienen con una actitud, acá está todo malo, acá tráeme el camillero, ¿cómo puede ser que pase esto? Entonces, viste, vos decís, mira, flaco, la verdad que yo, esto no aviso más, déjense joder, yo no necesito que haya un donante, ustedes sí, y encima vienen a maltratar. Y otra cosa que pasa bastante seguido es que nosotros no nos animamos a comunicar la donación, este es el paso más difícil que existe. Todos, cuando estamos practicando esto, sabemos que y como les digo, y no sé, me trabo al momento de hablar de la donación y la familia no sé cómo responderle. Entonces también se puede decir, bueno, ¿sabes qué? Les dije que está fallecido, ya está, lloran un ratito, después entrego el cuerpo y no ocurre la donación. Por ahí, por estas causas, es donde la mayor parte de las muertes encefálicas probablemente se pierdan, esas casi 600, pero además se nos pierden las asistolias, ¿sí? Esto que estamos empezando a hacer en Argentina, y se nos pierden muchas, y probablemente porque muchas terapias intensivas no limitan esto que hablábamos, ¿no? De que sabiendo de que ese paciente va a andar mal, o de que lo que estamos haciendo no tiene sentido, decimos, no, acá en este lugar se hace todo. Y todo es todo lo que está bien, más todo lo que está mal, más todo lo que no hay que hacer. Entonces, decir qué es lo que hay que hacer es una parte muy importante de nuestro trabajo. Mucho más fácil es decir, hago todo, y esperar hasta que el paciente evolucione a la parada. Y en otros lugares, las terapias limitan escondidas, o algunos médicos limitan escondidas. Ya sabemos que ese paciente va a andar mal, pero bueno, no lo hablamos con la familia, no le decimos que hasta acá llegamos y que entonces vamos a suspender los cuidados, sino que en algún momento alguien va, apaga la nora, lo deja conectado al respirador, o apaga la nora y le pone FIO 221, total, parece que estamos haciendo lo mismo y favorecemos que evolucione la parada cardíaca y después decimos, bueno, su corazoncito no aguantó más y ya está, y entonces limitamos, pero escondidas, que eso también está mal. Y en otros casos, sí, hay muchas terapias intensivas que sí limitan o que sí adecúan los tratamientos y entonces cuando ya no hay más nada para hacer, lo hablan con la familia y lo hacen y lo deciden, pero o no saben que existe la donación en asistolia controlada o directamente no quieren hacer la donación a asistolia controlada porque les da miedo, porque tienen miedo a cuestiones legales, porque tienen miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, por todas estas causas que están ahí, es bastante posible, y debe haber alguna más, que estemos perdiendo todos esos donantes que perdemos en Argentina o que se pierden en general. Fíjense que probablemente en alguna o algunas estén los que se están perdiendo en sus hospitales. ¿Y cuántos se están perdiendo en sus hospitales? Este gráfico es el total de la columna, es cuántos donantes debieran haber en su provincia de acuerdo a la población, con esa